Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta linda funda para taza. Sé que mañana es el Día del Padre. Bueno, acá en Chile se celebra mañana domingo y también en Perú. Cuéntenme ustedes si mañana también se celebra el Día del Padre en los países que ustedes estén. Me cuentan ahí en los comentarios y pónganme de qué país son y si también se celebra este domingo, que sería mañana, o cuándo se celebra para saber. Bueno, esta idea es muy fácil y rápida de hacer. La pueden hacer de repente hoy día y le podrían colocar acá dentro de la taza los chocolates de su preferencia de sus papás o de sus esposos, a la persona que se lo quieran regalar. Pueden colocarle una bolsita de café, unos sobres de té, lo que ustedes deseen, dulces, lo que más les guste. Y qué mejor hacer algo hecho a mano, hecho por ustedes mismas, así que yo creo que sería un lindo detalle. Ahí, si les gusta el tutorial, no se olviden de dejar en los comentarios qué les pareció, dejen su like y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Los materiales que he utilizado para realizarla, yo la he tejido con hilo de algodón. Este hilo es de 2 milímetros de grosor. Pero como siempre les digo, igual ustedes pueden utilizar la marca de su preferencia porque yo les voy a dar las medidas para que se guíen de las medidas, ¿ya? He utilizado en color café o marrón claro y color negro, y para esta parte es como un color hueso o crema. Y voy a utilizar este crochet que es el que me recomienda la etiqueta. De 3 milímetros es el que me recomienda la etiqueta. Después vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y una cinta métrica o centímetro. Esos serían los materiales. Y la taza también, pues no, de repente esta taza yo la compré en la tienda china. También venden en varios sitios, venden tazas, así que esos serían los materiales. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar. Yo voy a hacer la funda de este color que es como un marrón claro o un café claro, y voy a iniciar con un nudo deslizado. Así, de esta manera. Voy a tejer ahora 32 cadenas. Entonces voy contando ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 31 y 32 cadenas. Ahora nos fijamos que las cadenas queden derechas y la voy a unir con la primera cadena que tejí con un punto deslizado. Entonces agarro esa primera cadena y voy a unirlo así con un punto deslizado. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es fijarse esto. Miren, yo he comprado esta taza y depende del tamaño de la taza que vayan a comprar. Miren, lo que yo hice cuando ya cierran sus cadenas es ingresar esta parte aquí en el asa de la taza y tiene que quedar así ajustado, ¿ya? Tiene que quedar ajustado. Si ustedes tienen una taza que es más grande o más pequeña, hacen las cadenas necesarias, que al unirlas, las cadenas que ustedes necesiten y que ingrese ahí, ya, eso depende del tamaño. Aunque esta taza es del tamaño que normalmente son todas las tazas, pero por si acaso les digo, midan, aparte que si ustedes lo están tejiendo con otro material que es más grueso, de repente tienen que hacer menos cadenas. Si el material es más delgado, hacen más cadenas. Ya depende con qué tazas lo vayan a hacer. Igual antes de esto les voy a medir cuánto miden mis 32 cadenas para que se hagan una idea. Vamos a medirlo. Acá tengo el centímetro. Ahí está en centímetros, mide 14 centímetros. Ya, mide 14 centímetros. Entonces ahora sí, acá ya lo voy a cerrar. Y de las cadenas que ustedes hayan hecho, que les dé la medida, que en mi caso mide 14 centímetros, entonces yo he tejido 32 cadenas. Vamos a tejer ahora un punto bajo en cada punto que se nos presenta. Entonces, como ya lo tenemos unido, solamente hacemos un punto bajo en cada punto. Voy a hacer esto por todas las cadenas hasta llegar acá de nuevo. Ya llegué al último punto. Ahora aquí con el primer punto voy a hacer un punto deslizado para unir acá. Y lo que vamos a hacer ahora es que de los puntos que ustedes hayan hecho, vamos a tejer la mitad. Ya vamos a tejer puntos altos. En mi caso, como tengo 32 puntos,
voy a tejer la mitad, que sería 16 puntos altos. Así que de los que les hayan salido a ustedes, tejen la mitad en puntos altos. Después de que hacen todo esto de puntos bajos y ya lo cerramos, subimos con 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y esas cadenas van a contar como el primer punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto alto, ahí van 2. Voy a hacer en total 16 puntos altos. Aquí tengo 3, 4, acá ya voy 15 puntos altos y este sería el 16. Entonces acá ya hice la mitad, mis 16 puntos altos, subo con 2 cadenas, 1, 2. Esas 2 cadenas me cuentan como mi primer punto alto, y en el siguiente punto sigo tejiendo un punto alto en cada punto, así hasta llegar aquí al final. Miren, acá ya estoy terminando, y recuerden que las cadenas con las que comenzamos en la vuelta anterior cuenta como un punto alto, así que siempre tenemos que tejer el último punto alto encima de esas cadenas. Ya, así que ahí entramos y tejemos el último punto alto. Y ya saben, subimos con 2 cadenas, volteamos y esas cuentan como un punto alto, así que en el siguiente punto seguimos tejiendo un punto alto en cada punto, y cuando llegamos al final siempre tejemos el último punto encima de las cadenas, ¿ya? Y así vamos a ir tejiendo. A mí en total el largo me da, ya lo medí. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerlo acá. Miren, lo van a colocar acá en su taza. Entonces van a ir dando vueltas, o sea, las filas que necesiten. Yo en total voy a avanzar hasta tener 22 filas, que justo me dan hasta acá. Ustedes lo miden, van a avanzar y lo miden. Voy a avanzar igual y les voy a mostrar y les voy a decir cuánto me miden esas 22 filas de puntos altos. Ya, acá ya voy 1, 2, voy a seguir avanzando hasta tener 22 y volvemos. Miren, acá ya tengo las 22 filas, y estas 22 filas a mí me miden 24 centímetros. Ya, para mí está bien porque es el tamaño de la taza. Igual ustedes, ya les dije, lo tienen que medir, y fíjense que no quede suelto, que quede bien en la taza que le van a poner la funda. Entonces le dan la vuelta, y recuerden que esto tiene que quedar ahí justo y que no quede suelto, que quede ajustado, ya, para la taza que le van a hacer. Si les falta filas, pues le tejen unas filas más, y si ustedes ven que esto está muy grande, tejen 1 o 2 filas menos. Ya depende del tamaño de la taza que lo vayan a hacer. Ahora, cuando ya llegaron a las filas que necesitan, lo que vamos a hacer es subir con una cadena, volteamos y vamos a hacer una fila de puntos bajos. Entonces voy a tejer ahora un punto bajo en cada punto que tengo hasta llegar al final. Miren, acá ya llegué al final, y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en la parte de arriba. Vamos a hacer esta parte, así que vamos a subir con la mitad de puntos, que son 16, que sería la parte de arriba. Así que ustedes hacen la mitad de las cadenas que hicieron al comienzo igual para esta parte. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5. Acá voy 15 y 16 cadenas. Voy a unir acá. En este lado lo voy a unir con un punto deslizado. Subo con una cadena y voy a empezar a hacer un punto bajo en cada cadena que se me presente. Ya, entonces aquí voy a empezar ahí tejiendo un punto bajo, y así en cada cadena voy a tejer un punto bajo de esta manera hasta llegar acá al final de mis cadenas. Ya llegué al final de mis cadenas, y ahora aquí voy a entrar aquí en este punto de acá para ahí hacer un punto deslizado. Hago un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido. Ahí jalamos, y miren, ven, de esa parte ha quedado igual que esta parte. Estas hebras las vamos a esconder. Para esconder las hebras, lo único que yo hago es ingresar así, miren, entre los puntos que tengo. Voy ahí escondiendo la hebra. Así, de esta manera voy a ir ingresando acá, entre esos puntos. Así.
más o menos hasta acá la voy a esconder y de ahí voy a cortar. Ya la escondí hasta la mitad más o menos, así que ahora solamente voy a cortar la hebra. Y lo mismo voy a hacer con esta que comencé, también la voy a esconder acá entre los puntos. Miren, ya escondí ya todos los puntos y así nos quedaría, miren qué lindo. Ahora vamos a hacer la parte del bigote. Yo les voy a enseñar que hice este bigote, que yo lo hice en color negro porque la funda le estoy haciendo en este color marrón. Entonces, para que ustedes aprecien mejor cómo se hace el bigote, no lo voy a hacer en negro, sino que se los voy a hacer acá en este color marrón para que puedan ver bien cómo se hace. Y ya obviamente ustedes lo hacen de color negro o del color que ustedes prefieran, porque también saben que podrían hacer el bigote de color marrón y la funda la pueden hacer de un color más claro, por ejemplo de un color beige, así, o del color que ustedes prefieran. Pero bueno, para hacer el bigote, lo que vamos a hacer primero un nudo deslizado así y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Ahora desde la segunda cadena, si retrocedemos 1, 2, en la segunda empezamos a tejer un punto bajo y acá en la otra cadena otro punto bajo. Entonces hemos tejido ahí 2 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena, volteamos y en cada punto que tenemos, o sea en estos 2 puntos, en cada punto vamos a hacer un aumento. Ya, entonces tejemos ahí en el primer punto un punto y otro punto más para tener un aumento. O sea, hemos tejido 2 puntos en ese punto. 2 puntos juntos es un aumento, ¿ya? Y en el siguiente punto que tenemos también hacemos un aumento. Tejemos 1 y 2 puntos bajos. Entonces acá ya nos quedaron 4 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto que tenemos. O sea, vamos a tejer los 4 puntos bajos que tenemos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a hacer un aumento en este primer punto. Entonces tejemos 2 puntos en ese punto y ahora tejemos 1, 2 puntos bajos y en el último punto también hacemos un aumento. Entonces acá ahora nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena, volteamos y tejemos un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya estamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Así hasta llegar al final. Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a dejar el primer punto, no lo vamos a tejer, nos vamos a pasar al siguiente y vamos a tejer desde ahí 1, un punto bajo, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4 y acá en el último 5. Hemos tejido 5 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos y ahora dejamos el primer punto, no lo tejemos y en el siguiente vamos a empezar a tejer los puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos, no tejemos el primer punto y en el siguiente empezamos. Tejemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos, dejamos el primer punto sin tejer, nos pasamos al siguiente y tejemos 1 y 2 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos, dejamos ese punto y en el siguiente tejemos un punto bajo. Ya, subimos con una cadena, volteamos y tejemos solamente ese último punto bajo que nos queda. ¿Ven? Y de esa manera se ha formado un lado del bigote. Ahora vamos a formar el otro lado. Entonces acá solo vamos a hacer una cadena y dejamos una hebra larga que nos va a servir para después poder coser el bigote a la parte de la funda. Entonces ahí cortamos y lo que vamos a hacer ahora es aquí en este lado de acá, aquí mismo donde hemos empezado con las cadenas, vamos a tejer de este lado para formar esta parte.
Entonces acá vamos a agarrar y vamos a ingresar aquí y vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a empezar con 2 puntos bajos, que es como empezamos en el anterior. Entonces ingresamos ahí con la cadena, hacemos ahí una cadena y en ese mismo punto dejemos un punto bajo y aprovechamos en esconder esta hebra con la que hemos comenzado. Y en el siguiente punto, porque solo hay 2 puntos acá, dejemos el otro punto bajo. Después estas hebras las vamos a esconder, ¿ya? Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces dejemos ahí un aumento. Y en el otro punto igual, hacemos también un aumento. Entonces nos van a quedar 4 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto que tenemos. O sea, vamos a tejer los 4 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Ahora subimos con una cadena, volteamos y en el primer punto hacemos un aumento. Y acá tejo 1, 2 puntos bajos y acá en el último también hacemos un aumento y nos van a quedar 6 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos y tejemos un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a empezar a disminuir como lo hicimos en el otro lado. Entonces dejamos el primer punto y en el siguiente empezamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena, volteamos, dejamos un punto y en el siguiente empezamos 1, 2, 3, 4. Ahora subimos con una cadena, volteamos, dejamos un punto y empezamos en el siguiente 1, 2, 3 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos, dejamos un punto y en el siguiente empezamos 1 y 2 puntos bajos. Subimos con una cadena, volteamos, dejamos un punto y en el siguiente tejemos un punto bajo. Subimos con una cadena, volteamos y tejemos ese último punto bajo. Ahora hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser esa parte del bigote. Ven, de esa manera nos quedaría. Ahora lo he hecho en este color marrón, pero también lo pueden hacer en color negro. Al final vamos a esconder esas hebras. Primero hay que coserlo y poder esconder las hebras. O podemos ir escondiendo, vayan escondiendo estas 2 hebras, esta y esta. Y estas las dejamos para poder coser. Miren, ahora lo que vamos a hacer es van a poner la funda para fijarse en qué altura tienen que coser la parte del bigote, ya para que se vea bien. Entonces es mejor colocar la funda. Cuando ya la colocamos bien, vamos a ver en qué parte vamos a coser el bigote. Entonces se fijan bien donde les gusta que vaya. A mí me gusta ahí, así que aquí miren, yo voy a dejar una fila de puntos altos y desde ahí voy a empezar a coserlo. Entonces ya sé que es hasta ahí. Me voy a guiar desde acá dejando una fila y va a llegar más o menos desde acá donde empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas ocupa mi bigote. Entonces ahí lo voy a coser.
Miren, ya terminé de coser este lado también y salgo igual por atrás. Y acá atrás voy a hacer el nudo. Voy a agarrar ahí una hebra, voy a hacer un nudo. Y voy a aprovechar en esconder esta hebra por adentro acá, entre la parte de ahí adentro. Y ya puedo cortar acá la hebra que me sobra. De esa manera quedaría cosido, miren, la parte del bigote. Miren, si desean lo dejan así. Si les gusta así, yo voy a hacerle este borde con este color que es como un color crema, hueso o color crudo. Voy a empezar por este lado de acá. Voy a ingresar acá en este primer punto de este lado. Voy a ingresar. Voy a agarrar hebra, voy a jalar y voy a hacer ahí una cadena. Y en ese mismo punto, escondiendo esta hebra de acá con la que he comenzado, voy a empezar a tejer puntos bajos. Así que vamos a tejer acá un punto bajo en cada punto que tenemos aquí. Así, de esta manera. Voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar acá. Miren, ya llegué acá a esta parte haciendo un punto bajo en cada punto y ahora en este lado aquí también tengo para hacer un punto bajo. Y acá donde están los puntos altos, en cada fila de puntos altos voy a tejer un punto bajo en cada fila. Entonces ahí tejo uno y acá tengo la otra cadenita, tejo dos. En la siguiente fila igual, aquí tejo uno y acá al costado tejo otro punto alto, otro punto bajo más. Y así en cada fila que tengo de puntos altos voy a tejer dos puntos bajos en cada fila. ¿Ven? En cada fila tejemos dos puntos bajos. Así vamos a tejer en cada uno. Así de esta manera, dos puntos bajos en cada fila por todo este borde, todo, hasta que lleguemos acá. Y en esta parte sí tenemos acá un punto en cada punto, así como hicimos en la otra parte. Acá sí se ven, así que cuando llegamos a esta parte sí tejemos un punto bajo en cada punto. Cuando llegamos acá en cada fila tenemos que tejer dos puntos bajos en cada fila hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta tejiendo puntos bajos. Aquí ya tejí el último y ahora lo que vamos a hacer acá es unirlo con el primer punto bajo que tejimos. Lo unimos con un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido, así que acá jalamos y ahora esto lo vamos a esconder. Miren, y ahora sí ya tenemos lista nuestra funda para la taza y la colocamos así. Ven, de esa manera. Me gustó mucho cómo quedó así con este borde. Y las ideas que yo les di también es que le podemos colocar acá adentro chocolates. Pueden colocarle los chocolates de su preferencia. Podrían colocarle una bolsa de café o té, lo que le guste. Y quedaría como un lindo detalle. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.